¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande, inmenso me da poderlos saludar, darles la bienvenida, empezar juntos la mañana, compartirles toda la información importante, que es muchísima, para donde miren, lo mismo en los Estados Unidos que en Argentina, haciendo escala en Colombia, cuántas cosas importantes ocurriendo en el mundo. Y bueno, pues California en el centro de la atención por las protestas en contra de las redadas migratorias y los dichos de las autoridades, ya no solamente estos pues dimes y diretes o estas acusaciones entre el pool, coordinador del ataque, estará 12. Él declaró que el atentado fue ordenado por el líder del cártel Jalisco, Nemesio Oseguera el Mencho. Por el ingreso de policías de Chiapas a Guatemala, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya se disculpó con las autoridades guatemaltecas a través de una nota diplomática. El país centroamericano respondió, calificó la acción de los elementos mexicanos como un grave incidente. Y sigue la polémica con Cuauhtémoc Blanco. El Tribunal Electoral determinó que el exgobernador de Morelos cometió violencia política de género contra la senadora Juanita Guerra. Así que será incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en la materia. En información internacional, 6 años de cárcel. Se confirma la sentencia por fraude al Estado para la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Y la apelación que presentó ante la Suprema Corte de su país fue rechazada. Así que hay convulsión en las calles argentinas. Tiene 72 años, así que por su edad probablemente reciba la prisión domiciliaria. Y en medio de la crisis desatada por estas redadas en Los Ángeles, Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, acusó, así con nombre y apellido, a la presidenta Sheinbaum. Dijo que ella ha alentado la violencia, las protestas violentas por las redadas antiinmigrantes. Y bueno, los periodistas le dijeron que la mandataria, al contrario, condenó los actos violentos, pero Kristi Noem mantuvo su postura. Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on. If people are allowed to peacefully protest, but the violence that we're seeing is not acceptable and it's not going to happen in America. Se le hizo la aclaración, porque ya había dicho esto mismo en otro espacio, se le hizo la aclaración de que, oiga, presidenta Sheinbaum no alentó la violencia, pues lo reiteró. Ya vio además en qué espacio tan simbólico y a unos metros del presidente Donald Trump, que no me parece es una casualidad, digamos que es la mujer quien se refiere a la mujer para que no sea el propio Trump y no lo vayan a acusar de violencia de género. En fin, que más allá de los símbolos que todos cuentan y todos pesan, la presidenta Sheinbaum ya reaccionó, dijo que es absolutamente falso y retomó sus declaraciones del lunes, en las que de hecho condenó los actos violentos y aclaró que siempre ha estado en contra de ello. Confió que el diálogo será la vía para aclarar el malentendido. En su conferencia matutina de ayer, Sheinbaum insistió en que Estados Unidos debería apostar por una reforma integral que reconozca la contribución y el papel de los migrantes en ese país. Eso es importante, ¿no? Sí, Claudia Sheinbaum ha enfatizado mucho que los migrantes, pues aportan económica y culturalmente muchísimo a los Estados Unidos. Ha hablado de la necesidad de que haya una reforma migratoria y no expulsiones y no violencia en contra de los migrantes, pero no celebró, digamos, ni alentó la violencia en esas manifestaciones. Ya también la CONAGO le entró al tema. La Conferencia Nacional de Gobernadores respaldó a la presidenta, aseguró que nunca ella llamó a protestas violentas, sino que enfatizó que el diálogo es la vía para resolver los problemas y confiaron en que la situación con Estados Unidos pues se resuelva de forma institucional. Ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó que lo ocurrido en California no es más que un intento de ataque a la paz y al orden público por parte de alborotadores. Dijo que en Los Ángeles se vive una invasión de enemigos extranjeros que no permitirá. Advirtió que su gobierno podría imponer cárcel a quien queme la bandera estadounidense en protestas. These are animals, but they proudly carry the flags of other countries.
but they don't carry the American flag. They only burn it. And the only flag that will wave triumphant over the streets of Los Angeles is the American flag. So help me God. Y hoy, bueno, ante las protestas que mantienen la atención en Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass decretó anoche toque de queda. Porque, como ya le decía, hay quien aprovecha el caos para, pues justamente, hacer saqueos y una serie de cosas. Así que nadie sale. Toque de queda que empezó desde las 8 de la noche de ayer, terminó a las 6 de la mañana de hoy. De hecho, está terminando en este momento. Terminó apenas y, bueno, prevén implementarlo en los próximos días. No descartaron reevaluar esta medida. Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una moción de emergencia ante una corte federal para bloquear el despliegue militar. Rechazó que en su estado haya una rebelión. Dijo que Trump está actuando como un tirano autoritario. La oficina del gobernador se burló de las declaraciones de Trump acerca de la invasión al estilo Star Wars. De hecho, publicó un video donde compara a las fuerzas federales con los villanos de la saga. Así que, bueno, Newsom es ahora el gran contrapeso de Donald Trump. Y en medio de toda la crisis, Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa estadounidense, defendió el despliegue militar. Dijo que mandaron a la Guardia Nacional y hasta Marines a Los Ángeles y que esto va a costar 134 millones de dólares. Hoy yo voy a la pausa. Al regresar, esto muy relevante asociado al caso de Ciro Gómez Leiva, condenados los autores materiales de este ataque. Además, Relaciones Exteriores se disculpó con Guatemala porque ya ve que entraron policías a su territorio. Estaremos en eso y en todo lo importante en unos minutos. No me tardo. Cayeron mandos policíacos por desaparición forzada. Ernesto N., el director de seguridad de Linares, Nuevo León, y Francisco N., coordinador de la Policía Municipal, que ya están vinculados por la desaparición de Juan Padrón, un ciudadano detenido el 3 de abril por elementos de la Policía de Linares. Desde entonces no se sabe de su paradero. Por estos hechos, ya la Fuerza Civil de Nuevo León tomó el control de la Policía de Linares a 3 días del asesinato del secretario del Ayuntamiento, Juan Pulido. Esa medida va a ser por tiempo indefinido. Además, se dio a conocer que en esa ciudad los homicidios aumentaron 200% en los últimos meses. Y en Culiacán, ¿qué les digo? 2 balaceras, una muy cerca de una primaria en el sector de Villa Bonita. Imagínense los pobres niños y los padres, todo el mundo corriendo a resguardarse. Ahí estaban las imágenes de los niños pues corriendo, tirándose al suelo, pecho tierra, les decían. Ahí esta persona que les indicaba, ¿no?, que dejaran de correr y que se tiraran al piso. Minutos después hubo una ráfaga frente a un restaurante ahí muy cerca. Ahí otro chiquito corriendo, pero no suelta su mochila. Pues sí. Hasta ahora no hay información oficial de posibles víctimas, pero pues es el horror que lamentablemente se ha convertido en cotidiano allá en Sinaloa. Y bueno, luego de que el gobierno de Estados Unidos ofreciera una recompensa para quien brinde información que lleve a la captura de los hijos del Chapo Guzmán, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, que son los líderes de la facción de los Chapitos, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, recordó que ambos tienen órdenes de captura pendientes en México y que son objetivos prioritarios del gobierno federal. Son justamente quienes han pues detonado la violencia en Sinaloa, en su estado, desde la entrega, detención o lo que haya sido del Mayo Zambada. Estas 2 facciones enfrentándose en una pues guerra terrible que afecta todos los días a los sinaloenses. Sobre el atentado en contra de Ciro Gómez Leiva en 2022, hay información muy importante con respecto a este caso. Un juez le dictó 14 años de cárcel a Héctor Martínez Jiménez, alias El Bart, identificado como uno de los autores materiales de este ataque del 15 de diciembre de ese año.
Un ataque, es importante recordarlo, realizado por una célula criminal por órdenes de Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón. Bueno, también recibió sentencia Paul Pedro Francisco Gómez Jaramillo, le dicen el Pool, y estará 12 años en la cárcel. Él se declaró culpable, dijo que el atentado fue orden de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Y el propio Ciro Gómez Leiva reaccionó así. Se dirigió a sus agresores, les dijo: por intentar matarme, no hay agravio de mi parte. Ustedes nos metieron en este juego, este es el desenlace. No puedo decir que lo lamento, pero tampoco me alegra. Y también señaló que las sentencias prueban el sólido trabajo, en un principio, de Omar García Harfuch y su equipo en la Ciudad de México, así como el pulcro manejo del caso por parte de la Fiscalía General. Recordemos que Ciro sufrió este intento de asesinato el 15 de diciembre de 2022 a las 11:54 de la noche. Se había ido de este lugar de Imagen Televisión, había compartido las noticias en las pantallas de Imagen Televisión, iba casi llegando a su casa cuando, bueno, pues este vehículo y esta motocicleta lo iban de alguna manera siguiendo, sí, tenían ya muy estudiados sus movimientos, su rutina. Esa es la camioneta en la que viajaba Ciro, por fortuna una camioneta blindada, y bueno, pues hay una grabación, hay imágenes del momento exacto de la agresión. Bueno, aquí son momentos previos, estamos viendo momentos previos a la llegada a una calle más estrecha donde se ubica justamente bueno, pues el lugar en donde se ocurrió la agresión. Captaron a los atacantes momentos antes del atentado, se hizo todo el seguimiento a los agresores y a sus cómplices, y luego del ataque fue el propio Ciro quien compartió cómo quedaron los impactos de bala en su camioneta, como le digo, afortunadamente blindada, y fue lo que lo salvó, cosa que celebramos, por supuesto. Y bueno, pues además estuvo dándole seguimiento cercanísimo, y ahí se presentó a todas las audiencias y no soltó el tema. Y bueno, pues ya hay entonces sentencia en contra de estos, los autores materiales, en el caso del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. El caso de Valeria Márquez, esta TikToker, esta influencer asesinada durante una transmisión en vivo en su salón de belleza allá en Zapopan, Jalisco. Le había informado que afuera del salón de belleza donde ocurrió el crimen, apareció un ramo de flores que decía perdón. Bueno, la Fiscalía Estatal ya localizó el lugar desde donde mandaron las flores. No hay información sobre quién lo compró. En ese negocio no hay cámaras de seguridad para identificarlo. Así que bueno, pues siguen investigando. Sobre el ingreso de policías de Chiapas a Guatemala, Relaciones Exteriores ya se disculpó con el gobierno de ese país a través de una nota diplomática. La presidenta Sheinbaum recalcó que, bueno, los elementos que entraron al país vecino deben ser sancionados. Por su parte, Guatemala calificó como grave incidente el ingreso de estos policías chiapanecos, pidió a las autoridades que se investigue y recalcó que lo sucedido fue fuera de los mecanismos de coordinación de seguridad entre los dos países. Lo que sí, ya se sabe, es que uno de los 4 muertos que dejó este enfrentamiento, persecución, es el fundador y líder del cártel de Chiapas y Guatemala. Se llama Valdemar Calderón Carrillo, le dicen Don Valde o le decían. Y bueno, su grupo estaría vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación. De manera extraoficial, otro de los muertos es el hijo de Valdemar Calderón. Y sí, recordar que pues Chiapas está muy afectado por la violencia, enfrentamientos de grupos criminales que aprovechan eso. La frontera, la cruzo y tú eres autoridad mexicana, no puedes cruzar.
me fui. Nos vamos a la información en breve, queridísimo Irán. Me parece perfecto, Pau. Fue capturado Christopher Jonathan N., el Tigre Blanco, uno de los más buscados en Guanajuato, vinculado con el grupo criminal de Santa Rosa de Lima. Y en el operativo Muralla, autoridades lograron decomisar un arsenal usado por un grupo criminal en Cerralbo, Nuevo León. No hay detenidos. En más información nacional, en Zacatecas fueron detenidos 13 presuntos generadores de violencia que operaban en la zona de los municipios de Luis Moya y Ojo Caliente. Y capturaron a 21 integrantes de los 300 que estaban manifestándose con armas en la alcaldía Gustavo Amadero. Detuvieron a Norma N., la gotera que drogó y provocó la muerte de Daryl Ramón en la colonia Roma, esto en la Ciudad de México. El gobierno federal informó que los homicidios dolosos bajaron 25% de septiembre del año pasado a mayo de este año. Esto representa 22 homicidios diarios menos. Y tras el desalojo del multiforo Alicia aquí en la Ciudad de México, marcan nuevos lineamientos para las autoridades. El ejército ya no va a participar en estos operativos. Cientos marcharon ayer por el aniversario del halconazo, la segunda mayor represión de estudiantes en este país. Banco Multiva presenta. Y mire nada más al peso, que ya está por abajo de los 19, se cotiza en 18,98 frente al dólar. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia de 0.49%. Banco Multiva presentó. Y en más temas económicos, la actividad industrial cayó en 10 estados del país durante febrero. Quintana Roo estuvo al frente de estos retrocesos con una caída de 48%. Le siguieron Tabasco y Campeche, la construcción, el sector más afectado. En contraste, Oaxaca, Guerrero y Zacatecas tuvieron los mayores crecimientos. Le informo también que el gobierno mexicano está esperando que esta semana Estados Unidos responda a la solicitud de dejar fuera el arancel del 50% al acero y al aluminio. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que entre los argumentos que presentó es que Estados Unidos pues le vende más acero a México, por lo tanto ponerle un arancel pues sería algo discutible. Ahora, estamos esperando a la respuesta de ellos, porque esto apenas se presentó el viernes. Bueno, el viernes les dimos los detalles de toda esta argumentación de México. Y tenemos la razón, nos asiste la razón. Entonces vamos a esperar su respuesta, que probablemente sea esta semana. Luego de 2 días de negociaciones, Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo comercial, y esta es una noticia que recibe bien el mundo entero. Todavía falta Donald Trump dijo que falta su aprobación y la del presidente Xi Jinping. Pero ya los equipos llegaron a un acuerdo. Los aranceles a China quedarían en 55%. El impuesto a Estados Unidos sería del 10%. Bueno, avanza pues esta negociación de la cual pende, el comercio del mundo. Bueno, y entre senadores lo que hubo fue pleito por las remesas. En Estados Unidos, el republicano Eric Schmidt presentó una iniciativa, fíjese, para elevar a 15% el gravamen a las remesas. Primero anunció la iniciativa en redes sociales, escribió: Estados Unidos no es la alcancía del mundo. Y entonces, pues vino la reacción. Estados Unidos no es la alcancía del mundo, es parte de lo que dijo, y vino la reacción. Déjeme buscarla porque tenemos aquí un problemita importante con la información, me apena. Ahí está ya, gracias. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues se burló de la propuesta, así lo dijo. Está el tema del impuesto a las remesas, que ya un senador estadounidense ahora dice que le van a poner 15. Ay, estás viendo y no ves, senador, ¿no? ¿Cómo se llama el senador? Bueno, el caso es que el senador no nada más se rió, también respondió. El senador estadounidense le dijo a Noroña a través de redes sociales: el presidente del Senado mexicano está muy molesto sobre su propuesta para triplicar el impuesto a las remesas. Y como se burló, adivinen qué. El impuesto a las remesas por lo pronto ya aumentó a 5%. Ya ve que estaba en 3.5, ¿no? Bueno, pues la risita lo molestó y lo jaló a 5%.
Después Noroña expresó que el senador Schmidt celebra la imposición de una injusticia y dijo que la decisión de imponer el 5% de impuestos a las remesas puede y debe litigarse. La cosa es que es un tema que sí le afecta muchísimo a millones de mexicanos. Hubo un enorme esfuerzo diplomático para reducirlo de 5 a 3.5 y ahora pareciera que en estos dimes y diretes del presidente del Senado mexicano se enojó Mr. Schmidt y lo volvió a subir a 5 y ahí estamos todos atentos a lo que ocurrirá con esto, que es parte de un proyecto más amplio de Donald Trump. Es apenas uno de los muchos temas que incluye, pero es el que más nos importa. ¿Por qué? Porque nos puede afectar muchísimo. Así que no es un tema de risa. Es un tema que pues debe abordarse con todo el cuidado y con el uso, sí, de asertividad y diplomacia. No es un juego. Son muchas familias vulnerables las que dependen de las remesas como para reírse. Bueno, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, llegó a la Ciudad de México. Imagínense en qué contexto. Se va a reunir con la presidenta Sheinbaum, está preparando la visita del secretario Marco Rubio, así que llegó al aeropuerto de esta ciudad y salió en una caravana muy blindada con agentes del servicio secreto. Va a ir también luego a El Salvador y a Guatemala. Regreso contigo, Pao, y como siempre te dejo 1,000,000 de besos. Muchas gracias. Me parecen pocos. Gracias, muchísimas gracias, Alex. Oigan, el tema de las redadas en Estados Unidos, en medio de toda esta crisis, fíjese, una jueza ya le otorgó libertad bajo fianza a Ramón Morales. Es el mexicano que estaba acusado falsamente de escribir cartas a Donald Trump amenazándolo de muerte, que ya luego supimos, hubo una prueba de caligrafía donde, se pudo confirmar que él no era el que había escrito esas cosas. Su captura se hizo en una ciudad de Wisconsin que es considerada santuario, pero más allá de eso, pues él no amenazó a nadie. Así que, pues ya una jueza lo protegió. Pero Wisconsin, ciudad santuario, sí, lo hemos mencionado muchísimo a propósito de Los Ángeles, California, que es una ciudad santuario. De hecho, California completo es un estado santuario. Pero ¿saben ustedes qué significa eso? Me parece que es un tema muy importante, sobre todo en estos momentos con lo que está ocurriendo informativamente. Así que vámonos a la escuela para hablar sobre la ciudad de santuario en los Estados Unidos. Oscar, Emanuel, Oscar, bienvenidos ambos para platicar de estas ciudades que pues son un ejemplo de respeto a los derechos humanos y que adoptan políticas para proteger a los inmigrantes, particularmente a los que no tienen documentos. ¿Qué pasa en estas ciudades o en estos estados? Pues no permiten que, por ejemplo, la policía local le pregunte el estatus migratorio a una persona en una inspección rutinaria o en cualquier falta administrativa. Tampoco aceptan retener a personas por tiempo adicional a lo que solicite el ICE, que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, a menos que haya una orden judicial. Y no usan sus fondos locales, o sea, el dinero que les corresponde como ciudad, para hacer cumplir leyes migratorias que son federales. Y pues sí, una desde luego es Los Ángeles, ya le hemos mencionado, pero están también Nueva York, San Francisco, Chicago, Seattle. De hecho, hay estados completos, lo decíamos también, California es uno de ellos, Vermont es otro más, y son santuarios, sí, para los migrantes. ¿Les quedó claro, queridos alumnos? Me alegro muchísimo. Voy a la pausa. Al regresar siguen, sí, redadas y protestas en los Estados Unidos. Hablaremos con el periodista Jorge Ramos, quien está en el lugar y tiene muy importantes testimonios al respecto. Además, ayer volvió a llover. ¿Y de qué manera los efectos, las inundaciones siguen encharcada la Ciudad de México y buena parte del país también? No me tardo. Quien ha seguido muy de cerca las protestas por las redadas en Los Ángeles, California, es el periodista Jorge Ramos. Yo agradezco muchísimo el poder conversar con él esta mañana,
porque Jorge, pues tu voz es relevantísima, sí, para quienes viven esta realidad binacional, para quienes son México-estadounidenses, porque tú mismo eres migrante, porque entiendo llegaste justamente hace unos años a la ciudad de Los Ángeles y porque liderazgos como el tuyo son cruciales en momentos como este. Son cruciales siempre, pero en momentos como este todavía más. Me parece que tu voz es relevantísima y celebro poder escucharla. ¿Cómo Muchas te va? gracias. Buenos días allá en Los Ángeles. Buenos días, Paola. Efectivamente, esta es una ciudad muy cercana a mí, es a donde yo llegué por primera vez aquí a los Estados Unidos y ahora me duele muchísimo ver lo que está ocurriendo. Las protestas en Los Ángeles, Los Ángeles es una ciudad muy valiente, Paola, porque lo que ha hecho es salir a gritar y a decir y a denunciar lo que otras ciudades sencillamente no se han atrevido. Y lo que le están diciendo es, no, señor Trump, no somos criminales, ni violadores, ni violentos, y lo que está haciendo con las deportaciones es inhumano, las separaciones de familias no se valen. Eso es lo que estamos viendo aquí en la ciudad de Los Ángeles. ¿Cuál ha sido la respuesta? Una respuesta de fuerza. Donald Trump quiere deportar a cerca de 14 millones de inmigrantes indocumentados. La mayor parte de ellos son mexicanos y sencillamente no lo puede hacer. Entonces, como no puede deportar a 14 millones, Paola, lo que ha tratado es deportar a cerca de 1 millón en el primer año. Eso lo que significa es que está tratando de deportar a 3,000 personas por día y las protestas en Los Ángeles son precisamente esa reacción. Es la reacción de la comunidad inmigrante, de la valiente comunidad mexicana en Los Ángeles diciendo, no, lo que usted está haciendo no es correcto. Desde luego, no hay forma de negociar con él en estos momentos. Y lo que estamos viendo es precisamente esas imágenes en la calle, el enfrentamiento de la fuerza frente a los que piden un trato más humano en este país. Preguntarte, Jorge, ante lo dicho, lo planteado por el gobernador de California, Gavin Newsom, que dijo, lo voy a denunciar por abuso de autoridad, Donald Trump responde enviando a Marines y a todavía más integrantes de la Guardia Nacional. ¿Qué me dices al respecto? ¿Qué implica que estén los Marines en las calles de California? Eso es peligrosísimo. Yo no recuerdo en los 40 años que llevo en los Estados Unidos ningún incidente en donde soldados de los Estados Unidos sean llamados a las calles para enfrentar a manifestantes. Hay que recordar, mira, actualmente hay 2 fuerzas que están funcionando aquí, la Policía de Los Ángeles por una parte y por otra la Guardia Nacional. Pero si traes a los infantes de Marina, cerca de 700 infantes de Marina que según Donald Trump los va a enviar, eso significa que estos infantes que están entrenados para la guerra, que están entrenados para matarse, van a enfrentar a una población totalmente civil. Es una señal de fuerza. Ayer tuve la oportunidad de hablar con Karen Bass, la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, y le preguntaba, si entran los infantes de Marina, ¿qué es lo que van a hacer? Y me dijo, no sé qué es lo que van a hacer, porque realmente no se necesitan. Con la Guardia Nacional y con la Policía de Los Ángeles es más que suficiente, pero de nuevo es una señal de fuerza de Donald Trump, que de acuerdo con sus últimas palabras quiere liberar a la ciudad de Los Ángeles. No hay nada que liberar. La solución no está en deportar a 14 millones, la solución está en legalizar a 14 millones. Eso es muchísimo más factible con la ayuda del Congreso. Pues es justamente el que ha sido el discurso de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Redadas, ¿no? Una reforma migratoria amplia, claro. Sí. Y sin embargo, digamos que se tergiversaron sus declaraciones y entonces la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, la acusó de haber alentado estas manifestaciones violentas. Le aclararon, oiga, no hubo tal, y sin embargo lo reiteró. ¿Qué ves ahí? ¿Hay una intención, digamos, de subir al ring al gobierno mexicano? Yo lo que veo es que la política de Donald Trump es una política de enfrentamiento. Yo claramente escuché a la presidenta decir no a la violencia, no a la quema de autos y sí a la protección de los inmigrantes indocumentados y a los inmigrantes mexicanos. El gobierno de Trump funciona a veces solo con lucha, no entiende claro. otro tipo de lenguaje. Y ciertamente esas son declaraciones que llegan en muy mal momento porque en las calles hay muchísima tensión en estos momentos. Entonces, todo el mundo está pidiendo negociación, pero Donald Trump no está ofreciendo negociación. Donald Trump lo que está ofreciendo es en las próximas horas o en los próximos días enviar no solo a más miembros de la Guardia Nacional, a enviar a cerca de 2,000 miembros más, sino además a los infantes de Marina. Aquí, Paula, desafortunadamente hay malas noticias porque no hay ninguna intención de negociación, ninguna intención de diálogo. Pues vamos a seguir muy atentos a lo que ocurre en los próximos días. Jorge, te agradezco profundamente que nos hayas compartido estos minutos y reiterarte.
que tu voz se escuche, porque es muy valiosa. Muchas y muy gracias. valiente. Gracias, Jorge Ramos, Gracias periodista México-estadounidense. Y sí, pues muy relevante lo que está ocurriendo en California y los efectos que tiene en este país. Déjeme ir rápidamente a otra información, y es que hay mucha preocupación en las playas de Quintana Roo porque ha llegado el sargazo. Y sí, ya sabemos que siempre en el verano llega sargazo, pero ahora hay más. Lamentablemente, las condiciones meteorológicas de este año han llevado aún más sargazo del habitual para estas fechas, así que, bueno, pues están haciendo todos los esfuerzos que pueden para retirarlo a tiempo y evitar que llegue hasta las costas y hacer pues lo que hace cuando se acumula y se pudre. Pero tú nos cuentas cómo se portará el cielo, mi cielo. Buenos días. Muy buenos días, mi Pau. Pues sí, ojo, porque hay una nueva zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur del Golfo de Tehuantepec, por lo que hay probabilidad de lluvias muy fuertes e intensas en Chiapas y Oaxaca. Además, canales de baja presión ocasionarán lluvias intensas en Michoacán y Guerrero. Se prevén fuertes rachas de viento con posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y sigue la onda de calorcito en Sonora, en Chihuahua y Sinaloa. Para la Ciudad de México ya saben que tenemos todos los climas en uno solo. Máxima de 28 grados y una mínima de 15. Hay 30% de probabilidad de lluvia, así que no guarde el paraguas. Vámonos ya a un resumen de lo más importante. Justamente el tema de Los Ángeles ya escaló y la secretaria de Seguridad estadounidense Kristi Noem acusó 2 veces a la presidenta Sheinbaum de alentar las manifestaciones violentas por las redadas. Y pues no, la presidenta lo desmintió una vez y hoy volvió a responder. Nunca hemos llamado a una movilización violenta, jamás, en toda nuestra vida. Personajes de la política mexicana suben a sus redes sociales que esas movilizaciones son incitadas por la presidenta y por el partido Morena. Absolutamente falso. Donald Trump dijo que Los Ángeles vive una invasión de enemigos extranjeros, que quienes portan la bandera de otros países son animales y que la única que debe ondear es la de Estados Unidos, que si alguien maltrata a la bandera estadounidense irá a prisión. Los Ángeles impuso un toque de queda entre las 8 de la noche de ayer y las 6 de la mañana de hoy. La alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, lo decretó en el 5º día de protesta. 61 mexicanos han sido detenidos por las movilizaciones. Y sentenciaron a 2 involucrados en el intento de asesinato de Ciro Gómez Leiva. Héctor Eduardo Martínez El Bart, quien disparó, irá 14 años a prisión. Y Paul Pedro Gómez, coordinador del ataque, estará 12. Fue él quien declaró que el atentado lo ordenó el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera el Mencho. Relaciones Exteriores ya se disculpó con Guatemala por el ingreso de policías chiapanecos. Guatemala dijo que el episodio fue un grave incidente. El Tribunal Electoral determinó que el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, cometió violencia política de género contra la senadora Juanita Guerra. Así que quedará en el registro de personas sancionadas en la materia. Y confirman la sentencia de 6 años de cárcel por fraude al Estado para la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Tiene 72 años, así que por ello podría recibir prisión domiciliaria. Tenemos información de última hora. Me voy a enlazar rápidamente hasta la redacción con Kena Uribe. ¿Qué nos reportas, Kena? Adelante, buenos días. Muy buenos días, Pao. Cae otro criminal. Esta mañana la Fiscalía de Puebla informó que en colaboración con el Estado de México detuvieron a Alberto N., presunto jefe de plaza de la zona de Santa Rita y San Salvador en el estado poblano. Fue detenido en Valle de Chalco. Presuntamente se dedicaba al robo de transporte de carga, extorsiones, secuestro y asesinato. Sus delitos los firmaba bajo el nombre de La Marrana del cártel Jalisco Nueva Generación. Es la información, Pao. Estaremos muy pendientes. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, gracias. Kena, estamos justamente, atentos a todo lo relevante que surge y atención con lo que ocurre allá en Guanajuato. Y es que unos tipos armados secuestraron el lunes en la noche al padre buscador José Francisco Arias, don Panchito. Los responsables asesinaron a otro de sus hijos al momento de llevárselo. Un caso, pues de verdad tristísimo, terrible.
Integrantes del colectivo Hasta Encontrarte, al cual pertenece, exigieron su localización con vida, pidieron la intervención de la presidenta Sheinbaum, de la gobernadora Livia Denisse García. Así que se llevaron al papá y bueno, pues atacaron a su otro hijo. Y la sala especializada déjeme buscar la información que tenemos aquí, un temita técnico. La sala especializada del Tribunal Electoral determinó que el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, cometió violencia política de género contra la senadora Juanita Guerra. Lo que demostraron fue que le negó el acceso a un palco para presenciar un desfile en 2023, a pesar de que había sido invitada. La invitaron al evento, pero él no permitió que entrara al palco y por eso se va al Registro Nacional de Personas Sancionadas en esa materia de violencia política de género. Bueno, y empezaron las impugnaciones a los resultados de la elección judicial. La excandidata a ministra de la Corte, Doralicia Martínez, impugnó los resultados en Saltillo porque hubo muchos votos nulos, porque dijo no hay certeza jurídica, acusó al INE de ignorar los criterios del Tribunal Electoral y bueno, pues sí, el argumento es que hay más votos nulos que la diferencia entre candidaturas. Y vaya momento incómodo que se vivió durante un acto de reconocimiento a trabajadores del Poder Judicial. Bernardo Batis, consejero, fue abucheado al defender la reforma judicial. Se puso tan tensa la cosa que el canal judicial interrumpió la transmisión en vivo. Vamos a ver. Es nuestra carrera. A ver quién me saca. A ver quién me saca. Fuera. No me voy a retirar. No me hubieran invitado. Nosotros no le invitamos. Les voy a decir. Nosotros no le invitamos. Tápense los oídos como lo han hecho otras veces. Ayer le informé que Morena va a impugnar los resultados electorales en Poza Rica y en Papantla, donde Movimiento Ciudadano ganó. El Partido Naranja dijo que no van a permitir que se consolide un fraude, que van a defender su triunfo. Y el exdirector de Segalmex, René Gavira, sí va a enfrentar un juicio por la presunta compra ilegal de certificados bursátiles por 100 millones de pesos con recursos de ese organismo. Su defensa legal presentó una apelación para tratar de frenarlo, pero un tribunal de la Ciudad de México lo rechazó porque le hicieron fuera del plazo legal. El buque Escuela Cuauhtémoc, bueno, pues está asegurado. Es una suma importante, está asegurado por $24 millones. La Marina informó que este monto va a cubrir pues las reparaciones, las indemnizaciones. Ya fue trasladado a astilleros allá en Nueva York para los peritajes y determinar con exactitud qué fue lo que pasó. Productores y agricultores de la central de abasto aquí en la Ciudad de México, ojo, denunciaron abusos por parte de las autoridades del mercado. Dicen que hay unos operativos, así que de pronto llegan grúas y les hacen unos cobros excesivos y hay hostigamiento por parte de los policías y dicen que pues esto ya de plano se convirtió en una extorsión. Así que este lunes bloquearon parcialmente la avenida Cuauhtémoc y fíjese, su protesta fue así, regalaron verduras, todo el que iba por ahí pasando se llevaba su bonito apio, su bonita lechuga, en fin, que regalaron vitaminas, pero sobre todo buscaron llamar la atención porque dicen los están extorsionando y estos son actos arbitrarios. Esta mañana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre el desmantelamiento de un narcolaboratorio y una pista clandestina, todo esto en Tamazula, Durango. Se evitó con ello la producción de toneladas de metanfetaminas y es un golpe al crimen por casi $1,000 millones. Yo quiero voto por voto. Ganó el ritmo. Yo quiero un conto de votos. Bueno, pero antes